viendo este video. Nosotros como equipo vamos a presentar el tema de diseño factorial 2 a 3. Nuestro equipo está integrado por Sergio, Takemi, Steven y su servidora Itza. A continuación vamos a mostrar un resumen del contenido temático que se abordará en las siguientes diapositivas. Esto parte desde la explicación del diseño experimental hasta la conclusión general del tema. Para empezar, vamos a definir lo que es un diseño factorial. Un diseño factorial es un modelo matemático que nos permite representar los factores y cómo estos pueden influir en una variable de respuesta. Este tipo de modelo matemático nos permite predecir resultados, entender cuál factor tiene más influencia y si al combinarse entre sí los factores se comportan diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa de galletas que busca optimizar el proceso de horneado y de este modo mejorar la textura de las galletas. Entonces, se van a estudiar tres factores, por ejemplo, la temperatura, el tiempo o el tipo de bandeja. Entonces, al combinarse estos tres factores, se produce una combinación de tratamientos de 8 que se pueden representar gráficamente mediante un cubo. Existen en realidad tres notaciones distintas que se usan ampliamente para las corridas o ejecuciones en el diseño 2K. Ahora tenemos la estructura del diseño. Mi compañero Steven más adelante les va a explicar lo del tema de los signos. En primer lugar tenemos la primera que es la notación más menos llamada geométrica y la segunda que consiste en el uso de letras minúsculas para identificar las combinaciones de tratamientos. Y por último, en la tercera que se utilizan los dígitos 1 y -1 para denotar los niveles alto y bajo del factor respectivamente. Para poder comprender el cubo, la verdad es que es muy sencillo. Tenemos en el eje horizontal el factor A, en el eje vertical el factor C y sobre el eje perpendicular tenemos el factor B. Se van representando mientras más alto es el nivel alto y el bajo es el nivel bajo como tal. Ahora, ¿para qué sirve y a qué caso se aplica? Se usa cuando quieres evaluar el efecto individual de cada factor, ver cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, si el efecto del factor A cambia dependiendo del nivel del factor B, y también para obtener mucha información con poquitos experimentos. En aplicaciones comunes podemos encontrar que sirve para optimizar procesos de manufactura, en este caso para procesos industriales o de calidad. Incluso en el tema de la medicina se puede usar para evaluar tratamientos médicos en cuanto a dosificación y también en el diseño de productos. Luego tenemos las ventajas. Existen numerosas ventajas. Yo rescato cuatro principales. En primer lugar, la eficiencia. Se usa poquitos ensayos para mucha información. En segundo lugar, es que no solamente se enfoca en las interacciones individuales, sino que también en la combinación de estas interacciones. En tercer lugar, que es fácil de analizar con ANOVA o software estadístico. Y por último, que es muy útil al inicio de un estudio para identificar variables importantes. Ahora vamos a partir por parte de un modelo estadístico. El modelo estadístico para este diseño experimental considera la interacción entre los factores involucrados en el análisis. La ecuación para este modelo se muestra a continuación. La fórmula como tal está denotada por palabras griegas. Entonces, para una persona que apenas comprende la estadística, no va a ser suficiente para poder entender en su mayoría esta ecuación. Pero lo que quiero decir es, retomando el ejemplo de la empresa de galletas, si la empresa de galletas quiere mejorar la textura de esta galleta, tiene que considerar un punto de partida que es el promedio general. Después, ver si el efecto individual de cada factor influye en este proceso de la textura de la galleta. También es ver cómo se combinan los factores 2 a 2, por ejemplo, el factor A con el factor B o el factor A con el factor C. Y por último, ver si se puede combinar estos tres factores, si existe interacción.
Ahora, como todo diseño factorial, se tiene que establecer la influencia de los factores analizados. Entonces, para ello sería necesario probar las siguientes hipótesis de trabajo. Se manejan 7 hipótesis. Como en otras actividades hemos trabajado, tenemos 2 tipos de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis nula es cuando no hay diferencia y la hipótesis alternativa es cuando sí hay diferencia. Tenemos para los efectos del factor A que de igual manera se va a trabajar con hipótesis nula e hipótesis alternativa. Lo mismo para los efectos del factor B y los efectos del factor C. También tenemos otras hipótesis, en este caso de la combinación de factores de 2 a 2. Se maneja de igual manera con hipótesis nula e hipótesis alternativa. Supongamos que para la iteración A tenemos la hipótesis nula, es decir, que no existe interacción entre los factores A y B. Esto quiere decir que el efecto del A no depende del nivel de B y viceversa. Y también tenemos la hipótesis alternativa, que quiere decir esto, que existe interacción entre los factores A y B, es decir, que el efecto de A varía según el nivel de B. En segundo lugar, la iteración hace lo mismo como la iteración A-B. También tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa. Nula para cuando no haya interacción, alternativa para cuando sí haya interacción. Y también tenemos lo mismo que las otras iteraciones, en este caso B y C, que también se maneja como las otras hipótesis, con hipótesis nula e hipótesis alternativa. Y por último, la iteración más importante, que es la iteración A, B, C, es decir, triple. ¿Por qué? Porque ahora sí se evalúa si estos 3 factores pueden combinarse. También se trabaja con hipótesis nula e hipótesis alternativa. Para hipótesis nula tenemos que no existe interacción triple entre los factores A, B y C. Esto quiere decir que la interacción entre 2 factores no depende del nivel del tercero. Y por último, la hipótesis alternativa, es decir, cuando hay interacción triple entre los factores A, B y C. A continuación vamos a mostrar un ejemplo. Este ejemplo sirve como punto de partida para las siguientes diapositivas. Un ingeniero está interesado en el efecto que tiene la rapidez de corte, factor A, la configuración, factor B, y el ángulo de corte, factor C, sobre la resistencia de una herramienta. Se eligen 2 niveles de cada factor y se realiza un diseño factorial con 2 réplicas. Los resultados se muestran a continuación. Hasta esta tabla que muestra los datos numéricos necesarios para poder realizar los cálculos que vendrán a continuación. El primer paso es identificar la variable de respuesta, en este caso la resistencia de una herramienta. Después es identificar los factores controlados. Tenemos los 3 factores que de hecho por eso se llama diseño factorial 2 al cubo. En primer lugar, rapidez de corte como factor A, configuración como factor B y ángulo de corte como factor C. El segundo paso es construir las hipótesis. Las hipótesis se establecen para los 7 efectos de estudio A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Hipótesis para factor A. En hipótesis nula, no influye la rapidez de corte en la resistencia de una herramienta. Para la hipótesis alternativa, sí influye la rapidez de corte en la resistencia de una herramienta. Hipótesis para el factor B. En la hipótesis nula no influye la configuración a la resistencia de una herramienta. Para la hipótesis alternativa, sí influye la configuración a la resistencia de una herramienta. Hipótesis para el factor C. En hipótesis nula no influye el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. Y para la hipótesis alternativa, sí influye el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. Hipótesis para la interacción A-B. En la hipótesis nula no hay efecto de interacción entre la rapidez de corte y la configuración en la resistencia de una herramienta. Para la otra hipótesis, sí hay efecto de interacción entre la rapidez de corte y la configuración en la resistencia de una herramienta. Hipótesis para la interacción A-C.
no hay efecto de iteración de corte y el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. Esto es para la hipótesis nula. Y para la hipótesis alternativa, si hay efecto de interacción entre la rapidez de corte y el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. Hipótesis para la iteración BC. En la nula no hay efecto de iteración entre la configuración y el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. En la hipótesis alternativa sí hay efecto de iteración. Y por último, la hipótesis más importante, que es la hipótesis triple. En la hipótesis nula no hay efecto de iteración entre la rapidez de corte, la configuración y el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta, es decir, de los tres factores. Y para las hipótesis alternativas, si hay efecto de iteración entre los tres factores, que es la rapidez de corte, la configuración y el ángulo de corte en la resistencia de una herramienta. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Steven para que les explique el tema de los cálculos. Yo voy a seguir hablando acerca de los cálculos, como ya mencionó mi compañera Itza. Primero vamos a ir con la construcción de la tabla de los signos de las interacciones. El cálculo de los contrastes se hace más sencillo si construimos una tabla de signos. Su construcción se realiza de la siguiente forma. En una tabla colocamos en columnas los signos en orden estándar de los efectos principales A, B y C, respectivamente, como se muestra en la siguiente tabla. Enseguida agregamos las columnas para las interacciones AB, AC, BC y demás. Ok. Aquí está la tabla. Para empezar, tenemos diferentes notaciones. En la parte izquierda tenemos las letras en minúscula, el 1, A, B, AB, C, AC, BC, ABC. Y en la parte superior tenemos los diferentes factores. Entonces tenemos que para 1 tenemos menos, menos, menos. ¿Qué quiere decir menos? Menos es bajo. Cuando tenemos positivo, como por ejemplo en el caso de A, quiere decir que es alto. Por lo tanto, si tenemos A, quiere decir que B y C son bajos, por lo tanto negativos. Y así sucesivamente con B, con AB. Por ejemplo, en AB, el que es bajo es C. En ABC, todos son altos, por lo tanto, todos son positivos. Estas notaciones van a ser muy importantes para lo que corresponde a los siguientes cálculos. Por ejemplo, aquí también tenemos con AB que en toda esta columna tenemos los diferentes signos según el código que vamos a ocupar para el cálculo a realizar. Ok. Aquí están los cálculos para los contrastes. El contraste A. 51.2 más 84.9 más 44.9 más 72 más 76.2 menos 37.1 menos 30.4 menos 27.3 menos 29.3. Esto da resultado 133.1. Tiene que estar relacionado más bien con lo que estábamos viendo anteriormente de si es alto o bajo. Para lo que queremos conseguir es calcular donde sea todo lo alto menos todo lo bajo, según su código. Por lo tanto, para B, para C, para AB, para AC, para BC y para ABC, seguimos la misma regla. Por lo tanto, por ejemplo, para el contraste de B, la fórmula quedaría B más AB más BC más ABC, que es donde se involucran todos ellos, es donde aparece la B. Pero en los que no aparece la B, donde está abajo, es el menos 1, menos A, menos C, menos AC. Y así sucesivamente con todos los demás, dando resultados para contraste B como 60.3, para contraste C, menos 25.9, para contraste AB, 69.7, para el AC, menos 4.1, para el BC, 6.3 y para el ABC, menos 11.1. Ok, lo siguiente es el cálculo de los efectos promedios. Utilizando las ecuaciones de los contrastes, obtenemos los siguientes efectos promedios mediante las siguientes ecuaciones. El efecto promedio de A consiste en el contraste de A, que ya lo calculamos anteriormente, entre 4n.
N es el número total de efectos a estudiar. Entonces quedaría la fórmula como B más AB más BC más ABC menos 1 menos A menos C menos AC entre 4N. Lo que daría 133.1 entre 4 por 2. 2 sería el número de tratamientos. Así con B, que quedaría 7.53, y con C, que quedaría menos 3.23. La fórmula en esencia es lo mismo, solamente cambian dependiendo de los signos, como veíamos anteriormente, donde están altos y bajos. Para los efectos AB, AC y BC es algo similar, nada más que sí tiene que cambiar la fórmula dependiendo de lo que vimos anteriormente, donde están los altos y los bajos en sus signos. Por ejemplo, para el contraste, para el efecto promedio de AB, es el contraste de AB entre 4N, lo que daría en la fórmula 1 más AB más C más ABC menos A menos B menos AC menos BC entre 4N, lo cual sería 69.7 entre 4 por 2, lo que resultaría en 8.71. Para el efecto promedio de AC sería menos 0.51. Para el promedio de BC sería 0.78. Y por último, para el efecto promedio de ABC, se usa el contraste de ABC entre 4N. Como ya vimos anteriormente, pues también cambia aquí según los signos que se ocupen. Aquí tenemos A más B más C más ABC menos 1 menos B menos AB menos AC menos BC entre 4N, lo cual quedaría menos 11.1 entre 4 por 2, lo cual el resultado es menos 1.38. Aquí tenemos en la tabla los resultados obtenidos. El promedio es 23.8312, en el A es 16.7375, en el B 7.5375, para el C es menos 3.2375, AB 8.7125, AC menos 0.5125, BC 0.7875 y por último ABC menos 1.3875. Lo siguiente es la suma de cuadrados de los efectos. La suma de los cuadrados de los totales lo obtendremos a partir de la siguiente ecuación, donde tenemos que sumar cada tratamiento al cuadrado menos la suma de todos al cuadrado entre el número de tratamientos, lo cual resulta en 1709.834375. Y la suma de cuadrados para factores de interacciones es la siguiente. Para la suma de cuadrados de A, que es el contraste de A al cuadrado entre 8N, lo cual sería 133.1 al cuadrado entre 8 por 2. Queda el resultado 1107.225625. Para los demás es en esencia la misma fórmula, solamente que evidentemente, como ya vimos anteriormente, se cambia según si son altos o bajos, dependiendo su código. Lo cual para B queda 227.255625, para C queda 41.925625. Para la suma de cuadrados de A y B, es contraste de AB al cuadrado entre 8N, lo cual queda como 69.7 al cuadrado entre 8 por 2. Las fórmulas utilizadas, lo que sería un poco más arriba, que sería 1 más AB más C más ABC menos A menos B menos AC menos BC, es lo mismo que vimos anteriormente, lo cual es la fórmula del contraste, que depende obviamente de los signos, según los factores que estemos utilizando. Bueno, para AB
queda 303.630625. Para la suma de cuadrados de AC, 1.050625. Para la suma de cuadrados de BC, 2.480625. Y para la suma de cuadrados de ABC, seguimos la misma regla de antes, simplemente cambiando la fórmula dependiendo de que si es bajo o es alto. Lo cual quedaría de 11.1 al cuadrado entre 4 por 2, lo que queda de resultado 7.700625. La suma de cuadrados del error obtendremos por diferencia, que sería la suma de cuadrados totales igual a, de error es igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B menos la suma de cuadrados de C menos la suma de cuadrados de AB menos la suma de cuadrados de AC menos la suma de cuadrados de BC menos la suma de cuadrados de ABC, lo cual queda el resultado de 18.565. Lo siguiente es calcular los grados de libertad. Los grados de libertad los obtendremos según la siguiente tabla. Para la fuente de variación tenemos en esta columna A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C, error y total. Ok, para los grados de libertad tenemos que, para este ejemplo, A, B y C van a valer 2. Entonces sus grados de libertad van a quedar igual, 1, 1 y 1. Para AB tenemos que hacer una multiplicación de A menos 1 por B menos 1, lo cual quedaría 1 por 1 entre 1. Como los demás también son, las demás letras también valen 1, entonces quedan igual los grados de libertad para todos ellos. Para ABC tenemos una fórmula que es A menos 1 por B menos 1 por C menos 1, lo cual queda el resultado 1. Para el error tenemos que es ABC por N menos 1, lo cual queda 2 por 2 por 2 por 1, lo cual queda el resultado 8. El total sería ABN menos 1, lo cual sería 16 menos 1, que es igual a 15. Los siguientes son los cuadrados medios. Para cada cuadrado medio se tiene que dividir su suma de cuadrados con sus grados de libertad según corresponda al efecto o interacción. Por ejemplo, para el cuadrado medio del factor A, tenemos que es la suma de cuadrados de A menos 1. Lo mismo para B y C. Para el cuadrado medio de interacción de AB sería la suma de cuadrados de AB entre las grados de libertad de AB. Lo mismo con todos los demás. Y para el cuadrado medio del error sería la suma de cuadrados del error entre ABC por N-1, que son los grados de libertad del error. Sustituyendo, queda que para cuadrados medios de A es 1107.22563 entre 1, lo cual queda lo mismo, 1107.22563. Para suma de cuadrados B queda 227.255625. Para la suma de cuadrados de C queda 41.925625. Para la suma de para AB queda 303.630625. Para AC queda 1.050625. Para BC queda 2.480625. Para ABC queda 7.700625. Y por último, para el error queda 18.565 entre 8, lo cual queda el resultado 2.32063. Lo siguiente sería el cálculo de la F.
Para calcular la F vamos a requerir lo que ya hemos obtenido anteriormente, que sería los cuadrados medios de cada uno entre los cuadrados medios del error. Por lo tanto, quedaría como 1107.22563 entre 2.32063, lo cual queda el resultado 477.12. Para A, para B queda 97.93, para C 18.07, para AB 130.84, para AC 0.45, para BC 1.07 y por último, para ABC queda 3.32. Entonces así nos quedaría nuestra tabla final de la ANOVA, donde ya tenemos todos los cálculos obtenidos anteriormente. Por ejemplo, para A, que es la rapidez, su suma de cuadrados queda 1107.22563, su grado de libertad queda 1, su cuadrado medio queda 1107.23 y para su razón de F queda 477.12. Es importante mencionar que para la F tablas de todos es igual a 5.32. Y ya con eso podremos comprobar si las hipótesis son aceptadas o rechazadas según sea el caso. Y ya, bueno, el valor de F tablas queda, pero para todas se usa un grado de libertad con el numerador y 8 en el denominador, con un 95% de confianza, lo que resulta en 5.32, lo cual ya lo veníamos viendo. Aquí está la tabla, donde se ve claramente que la columna 1,8 es 5.32. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Sergio. Conclusión e interpretación de la ANOVA, bueno, del problema que estamos resolviendo. Una vez hemos calculado el f de 0 para todos los efectos simples y sus interacciones, nos interesa comparar este valor con los estadísticos de prueba. Como ya mencionó mi compañero Steven, para este caso es igual para todos, ya que tenemos 1 en el numerador y 8 en el denominador. Para todos es el mismo valor. Vamos a hacer la comparación como lo hemos estado haciendo con los otros diseños. Queremos saber si f de 0 es mayor que f de tablas para poder rechazar o aceptar las hipótesis nulas. El criterio ya lo hemos estado utilizando, aquí lo viene. Si f de 0 es mayor que f de alfa, se acepta hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Si f de sub 0 es mayor que f sub alfa, se rechaza hipótesis nula y se acepta hipótesis alternativa. Aquí tenemos la tabla que anteriormente habíamos presentado, donde se puede apreciar los signos de mayor o menor igual. Entonces, podemos aquí detectar cuáles son mayores y cuáles son menores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las que nos importan o las que realmente generan un cambio en nuestra variable de respuesta es la rapidez, la configuración, el ángulo y una sola interacción de las dobles que tenemos. La triple no nos va a interesar en este caso. Entonces, solo vamos a tomar estas cuatro cosas o estas cuatro fuentes de variabilidad para nuestro problema, que son el factor solo A, el factor solo B, el factor solo C y la interacción AB, nada más. Ahora, para las conclusiones de los efectos simples, en cuanto a la rapidez del corte o el factor A, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la rapidez de corte tiene un efecto significativo en la resistencia de una herramienta, de la herramienta de la que nos está hablando el problema o de la que estamos haciendo este diseño de experimentos. Ahora, para el factor B, la configuración se rechaza igual la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que la configuración tiene un efecto significativo en la resistencia de una herramienta. Pasamos con el factor C, que es el ángulo de corte. Se rechaza la hipótesis nula igual y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que el ángulo de corte sí tiene un efecto significativo en la resistencia de nuestra herramienta. Ahora pasamos con las interacciones dobles. Como ya vimos, solamente nos interesa una. Entonces, ¿cómo vamos a plantearlo?
la interacción entre la rapidez de corte y configuración, es decir, la interacción AB, se rechaza la hipótesis nula, al igual que las anteriores, y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, hay evidencia estadística suficiente para afirmar que si hay efecto de interacción entre la rapidez de corte y la configuración de una herramienta que afecte la resistencia, en la configuración que afecte la resistencia de la herramienta. Ahora pasamos con la interacción entre rapidez de corte y ángulo de corte. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir, la evidencia estadística señala que no hay efecto de interacción, ojo, entre la rapidez de corte y el ángulo de corte que afecte la resistencia de la herramienta, es decir, no tiene un efecto sobre nuestra variable de respuesta. Al igual que con la interacción AC, en la interacción entre la configuración y el ángulo de corte, BC, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir, hay evidencia estadística para señalar que no hay interacción entre la configuración y el ángulo de corte que afecte la resistencia de la herramienta. Ahora pasamos con la que más nos interesa en este diseño, que es interacción triple. En este caso, no hay interacción triple, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir, no existe evidencia estadística suficiente que indique que hay alguna combinación de estos tres factores, que son la rapidez de corte, la configuración y el ángulo de corte, que afecten nuestra resistencia en la herramienta o nuestro rendimiento en la herramienta. Cuando la evidencia estadística nos señala que no hay efecto de interacción, como ya lo vimos, por ejemplo, para interacción BC y AC y la triple, entre dos o más factores simples sobre la variable de respuesta, esto nos indica que no hay ninguna combinación entre dichos factores que cambie de alguna manera significativa los resultados de nuestra variable de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a interesar para hacer comparaciones, no hay diferencias al combinarlos, entonces nos vamos a centrar en los que sí son significativos. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Takemi, que les va a hablar de las gráficas de efectos promedio para los efectos simples significativos. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que son las gráficas de efectos promedio para los efectos simples significativos. Para visualizar el efecto de un factor, es recomendable utilizar gráficas de los efectos simples. Para esto es necesario calcular los promedios de ambos niveles. O sea, es decir, alto y bajo. Para el cálculo de los promedios, hay que identificar los valores de nivel alto y bajo, los cuales aparecen en la tabla inicial que se nos presentó al inicio, que es esta que aparece. Y como vemos, podemos ver que los negativos son los de nivel bajo y los positivos son los de nivel alto. Aquí lo importante va a ser que en dónde se encuentran estos negativos y positivos, o estos niveles altos o bajos, porque de aquí vamos a partir y tomaremos los valores que están aquí en el total, dependiendo de la operación que necesitemos, ya sea de calcular altos o bajos. En cada factor hay diferentes combinaciones y se puede observar que tienen signo negativo o positivo, que representan, como ya había mencionado, de nivel alto o bajo. Para el factor A, entonces el cálculo para el promedio del factor sería el siguiente, que vendría siendo el código 1, B, más B, más C y más BC, entre 4N. ¿Por qué estos 4? Porque son del nivel bajo, y aquí anteriormente, justamente el 1, el B, el C y el BC son los que tienen el negativo, es decir, nivel bajo. Por eso toman esos en cuenta. Sustituyendo esta fórmula, nos da que los valores de aquí arriba son los que estaban a la derecha, los totales, que vienen siendo la suma de las dos réplicas, de los dos tratamientos. Y lo que resultaría al final con 15.51 para el nivel bajo del factor A. A continuación, vamos con lo que es el nivel alto del factor A. Aquí solo estamos tomando en cuenta un solo factor. Y resultaría en lo siguiente: A más AB más AC y más ABC. ¿Por qué? Porque son en las que A tiene el signo positivo, es decir, que ahí tiene nivel alto. La misma operación,
51.2 más 84.9 más 44.9 más 76.2. Esto entre 4 por n, que nos da 32.15. ¿Cómo se grafica esto? Pues primero necesitamos hacer la tabla que nos indica que en el nivel bajo la media es de 15.51 y en el nivel alto la media es de 32.15. Y aquí en esta gráfica, como podemos ver, la resistencia, cómo se ve afectada por el factor A. Simplemente tomando en cuenta únicamente el factor A. Y vemos que en el promedio de los niveles bajos, aquí está, y el promedio de los niveles altos, acá está. Entonces, para interpretar esta gráfica, caemos en cuenta que existe un efecto positivo cuando se cambia la rapidez de corte de nivel bajo a nivel alto. Se obtiene una mejor resistencia. Entonces, para este caso, en el factor A, lo que nos conviene es tener a A en nivel alto. Ahora procedemos con el factor B, que se hace lo mismo en esencia del factor A. ¿Qué sucede? Acá es lo mismo. Empezamos con el nivel bajo, entonces tomamos que en la tabla de acá, que estaba aquí, cuáles son los que están en nivel bajo, que sería el 1, el A, el C y el AC. Y como vemos, aquí está el 1, el A, el C y el AC. Esto entre 4 por n. Y ya sustituyendo nos resulta esto, tomamos los valores del total que estaban a la derecha y el resultado final para el promedio del factor B de nivel bajo sería 20.06. Ahora, el cálculo para el nivel alto, en esencia es lo mismo. Ahora tomamos los valores que tenían el signo positivo y sustituyendo vendría siendo esto mismo, que es 27.6. Realizamos la tabla previa y tenemos que aquí en el negativo, que de nivel bajo vendría siendo 20.06 y de positivo 27.6. Posteriormente ya lo graficamos y podemos observar que la resistencia, al igual que en el factor A, mientras más lo aumentes, es conveniente. Lo mismo con el factor B. ¿Por qué? Porque la pendiente, como vemos, es positiva. Y en el nivel bajo es de 20.06, en el nivel alto es de 27.6. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que se observa igual un efecto positivo al estar el factor B en nivel alto. Y entonces se recomienda tenerlo en nivel alto. Y ahora vamos con el factor C. En el factor C tenemos para el nivel bajo esta fórmula. ¿Por qué? Porque en la tabla ahí venía. Ahora se sustituye y el resultado de esta sustitución vendría siendo 25.45. Como comento, es en esencia lo mismo para los tres factores, la misma operación. Y posteriormente para el nivel alto vendría siendo esta, donde es C más AC más BC más ABC entre 4n, lo que resultaría en 22.21. Realizamos la tabla, que entonces nos resulta que en el nivel bajo para el factor C vendría siendo 25.45 y 22.21 de promedio en cada uno. Ahora sí, graficamos el factor C y como vemos aquí ya es diferente. Tenemos una pendiente negativa. Esto lo que quiere decir es que se observa un efecto negativo cuando se cambia la configuración del ángulo de corte de nivel bajo a nivel alto. Disminuye la resistencia. Nosotros queremos que aumente, entonces en este caso lo que nos conviene es tenerlo en nivel bajo. Factor C, nivel bajo. Ahora, procedemos a ir con las gráficas de interacción. En esencia es lo mismo, sin embargo aquí vamos a usar combinaciones. Los datos se toman de la tabla que ya habíamos analizado, pero en este caso tomamos los valores que coinciden en niveles altos y bajos correspondientes a cada factor y a cada fórmula que necesitamos. Para la interacción AB, tenemos que cuando queremos que los dos sean negativos, vamos a tomar
el código 1 y el código C. ¿Por qué el código 1 y el código C? Porque como vemos en la tabla, el código 1 y el código C es donde justamente A y B son ambos de nivel bajo o ambos negativos en el símbolo. 1 y C. Son los únicos dos en los que están de nivel bajo. Entonces, por eso son los que se toman en cuenta. Calculábamos el promedio de A y B cuando ambos son de nivel bajo y nos da que es 16.1 porque tomamos los valores que estaban a la derecha del código 1 y del código C. Lo mismo con el A, con A en nivel alto y B en nivel bajo. Se toman otros porque tenemos que verificar en dónde coinciden en la tabla, donde A sea de nivel alto y B sea de nivel bajo. Cambia completamente los valores que vamos a tomar. Y otra vez vamos a la tabla y observamos dónde A es de nivel alto y dónde B es de nivel bajo. A es de nivel alto aquí en A y B es de nivel bajo. En AC, A es de nivel alto y B es de nivel bajo. Entonces, esas dos son los que vamos a tomar. Y vendría siendo 51.2 y 44.9, como vemos acá. Observan, y el resultado de esta operación es 24.03. Y este paso lo vamos haciendo una y otra vez con cada una de las combinaciones. Por cada interacción van a ser 4 combinaciones. Cuando ambas son negativas, cuando una es positiva y la otra es negativa, viceversa, y cuando ambas son positivas. Después de calcular el efecto promedio, debemos realizar la tabla. Y aquí, como vemos, es donde chocan. Cuando ambos son de nivel bajo, tenemos 16.1. Cuando ambos son de nivel alto, es de 40.27. Cuando A es positivo y B es negativo, vamos a tomar 24.03. Y cuando B es positiva y A es negativa, tomamos 14.92. Con estos puntos podemos realizar dos rectas en una gráfica, como se observa aquí, en la cual se pueden interpretar lo siguiente. Si se trabaja con un nivel bajo de rapidez de corte y se cambia de nivel bajo o alto de la configuración, se observa que no hay un cambio notable en la resistencia. Se da cuenta, se mantiene más o menos ahí. Y se trabaja en el nivel alto de rapidez de corte y se cambia del nivel bajo o a nivel alto en la configuración, se nota un incremento en la resistencia. Se recomienda usar el nivel alto de rapidez de corte y el nivel alto de la configuración. En la tabla queda expuesto, la resistencia aumenta considerablemente cuando ambos son altos. Para las siguientes interacciones, realmente no son necesarias, porque se rechazaron, como comentó mi compañero Sergio anteriormente, se rechazaron las interacciones de AC, de BC y de ABC. Pero aquí nada más las vamos a graficar porque es necesario y para completarlo, ¿no? El cálculo del efecto promedio de las 4 combinaciones de la interacción AC sería esta que está aquí. Sería en esencia lo mismo. Como vimos, es A cuando es en nivel bajo y C cuando es de nivel bajo. Se busca en la tabla, se toman los valores del total y se divide entre 2 por N, ¿no? Lo que resulta en 4 porque son 2 réplicas. Y ya, estos son los resultados, ¿no? Se hace exactamente lo mismo que hicimos con AVE. Exactamente lo mismo. Los resultados para los puntos van haciendo 16.875, 34.025, 14.15 y 30.275. Aquí en la tabla se muestra más explícitamente donde cuando A es de nivel bajo y C también es de nivel bajo, resultados de 16.88. Cuando es A de nivel bajo y C de nivel alto, es 14.15. Cuando es A de nivel alto y C de nivel bajo, es 34.03. Y cuando es A de nivel alto y C también, es de 30.28. Y ahora sí, podemos ir a la gráfica. Y aquí están las dos rectas. Aquí se ve explícitamente cómo no hay ninguna interacción. Casi que son paralelas. Entonces, no hay un gran cambio de una a otra. Por eso no hay una interacción. ¿Qué se puede interpretar? Se trabaja con
en un nivel bajo del factor C y se cambia del nivel bajo al nivel alto del factor A, se observa un incremento notable, claramente. Si se trabaja en el nivel alto del factor C y se cambia del nivel bajo al nivel alto del factor A, también se observa un incremento. Se recomienda usar el nivel alto del factor A y el nivel bajo del factor C, ya que con esta combinación se obtiene el mayor promedio en la respuesta. Y en efecto, si observamos cuando hicimos lo de en la parte de graficar, pero los factores por individual, recordemos que el factor C era dependiente negativa. Por eso es más recomendable usar el nivel bajo, porque está más, es más positivo que cuando está en nivel alto. Y el factor A sí era de dependiente positiva. Entonces sí se recomendaba usar el nivel alto. Ahora, para la ABS es lo mismo. Igual, no era necesario para el ejemplo que estamos tomando. Sin embargo, es para que esté más completo. Los mismos cálculos, donde B y C son de nivel bajo y coinciden en 1 y en A. Se suman, se sacan las operaciones y todo sale en 22.8. Cuando B es alta y C es baja es 28.83. Cuando B es baja y C es alta es 18.05. Y cuando ambas son de nivel alto son 26.38. Y acá, lo que acabo de mencionar está aquí en la tabla, ¿no? Aquí está la gráfica. Es exactamente lo mismo que sucedió en la de AC. Son pendientes muy parecidas, entonces no hay una interacción como tal. La interpretación sería que si se trabaja en el nivel bajo del factor C y se cambia de nivel bajo a nivel alto del factor B, se observa un incremento en la respuesta. Si se trabaja en el nivel alto del factor C y se cambia de nivel bajo al nivel alto del factor B, también se nota un aumento en la respuesta. Se recomienda usar el nivel alto del factor B y el nivel bajo del factor C, ya que esta combinación genera el promedio en la respuesta, igual que en el factor AC, que es en la interacción AC. Lo que sucedió fue que en A y en B ambas eran pendientes positivas y C era una pendiente negativa. Entonces, siempre se va a recomendar que uses la más baja, el nivel bajo de C y altos en A y B. Por eso, sí había una interacción entre A y B, porque ambas eran de nivel alto. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Sergio. Esa es la parte que más nos interesa después de prácticamente cualquier análisis, cualquier estudio, cualquier diseño de experimentos, que es una conclusión y con ella poder emitir una recomendación. Para el caso de nuestro problema, posterior a todo el análisis que ya hicimos de las gráficas, de la ANOVA, podemos crear una conclusión y en base a ella recomendar qué es lo que sería lo más óptimo, aunque mi compañero Takemi ya les habló un poco de eso. Para empezar, con los datos, con la comparación que hicimos entre F sub 0 y F sub alfa, podemos determinar que los tres factores de estudio simples son significativos, A, B y C por separados, es decir, la rapidez de corte, la configuración y el ángulo de corte nos generan por separado, individualmente, efectos significativos en la resistencia de la herramienta a la cual se le está aplicando este diseño experimental. No nos dicen qué es, simplemente nos dicen una herramienta, entonces vamos a tomarla como tal. La evidencia estadística nos indica que manipular cualquiera de estos tres factores que les acabo de decir de forma individual nos genera cambios de interés para que la herramienta tenga una menor o mayor resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si movemos cualquiera de esos tres, sí vamos a tener un cambio en la variable de respuesta. Además, se demostró estadísticamente que la combinación entre la rapidez de corte y la configuración, es decir, la interacción AB, afecta de manera significativa el rendimiento de nuestra herramienta. Acorde con los datos analizados, las demás combinaciones dobles de factores y la combinación triple, que es particular de este diseño, no es de interés de estudio para el efecto de la resistencia de la herramienta, es decir, no nos cambia nada en la variable de respuesta. Bueno, como se puede ver en esta tablita de la cual ya antes hablé, podemos ver qué factores se rechazan y qué no. Desde esta tablita de aquí en la que vemos que la rapidez, la configuración, el ángulo y la única interacción AB son las únicas que son mayores que el error que tenemos permitido por nuestro estadístico de prueba, que es 5.32,
Eso quiere decir que todas las demás que son menores no las vamos a tomar en cuenta. ¿Esto qué significa? Pues como ya lo he estado diciendo, significa que básicamente no afectan, no hay interacciones que nos cambien algo en la variable de respuesta que sean de interés de estudio. Bueno, con respecto a la interacción triple de los tres factores, es común que a medida en diseños factoriales, a medida que aumentemos de cantidad de factores que involucramos, sea más difícil que haya una interacción. Naturalmente es complicado y matemáticamente se va volviendo más, pues una situación más arbitraria, porque por ejemplo no es lo mismo combinar dos medicamentos y que eso nos genere una respuesta a combinar 3 o 4 o 5. Eso ya es como irse a algo más específico, una combinación más difícil de conseguir. Entonces, es usual que las interacciones triples en adelante, pues ya no hay interacción como tal para este tipo de diseño experimental. No se realizó por el mismo motivo su gráfica. Entonces, pues, pasando al resto de la conclusión, gracias a estas gráficas de promedio hacia la gráfica de interacción entre la rapidez de corte y la configuración, la gráfica de interacción AB, podemos identificar de qué manera nos conviene manipular de cada factor, es decir, de qué manera nos conviene combinarlos para obtener un mayor desempeño en la resistencia de la herramienta, asumiendo que eso es lo que se busca con este diseño. Es por eso que se recomienda, acorde a los resultados ya analizados previamente, emplear la configuración de nivel alto en la rapidez de corte en el factor A, nivel alto en la configuración y en el factor B, y en el nivel bajo en el ángulo de corte, es decir, en el factor C. No se recomienda cambiar por nivel alto o bajo, o en general mover esta configuración, porque estaríamos afectando directamente o disminuyendo el nivel de resistencia de la herramienta. Es decir, con estos datos que se nos presenta, esta configuración que les acabo de decir es la ideal. A alto, B alto, C bajo. En caso de que se quisiera verificar con mayor profundidad, como usualmente se dice, si las otras interacciones dobles afectan o no la resistencia de la herramienta, se podría ampliar este diseño, este estudio con otros estudios similares de dos factores. Es decir, tendríamos un total de 2 estudios agregables para emitir un análisis más contundente. Ya no haríamos un análisis para ver si hay una interacción triple, es decir, si combinar los 3 nos interesa, porque este análisis ya nos lo está diciendo. Si acaso, si la calidad de nuestros datos no fuera suficiente, pues podríamos verificar el estudio con otros 2 estudios posteriores, como digo, sencillos de 2 factores. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.